Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos abordando los custom hooks. Para ello vamos a utilizar un ejemplo práctico y va a ser construir un modal o un poput, estas ventanas emergentes que salen y que nos permiten obtener inputs del usuario. Pero antes de comenzar, expliquemos un poquito de estos hooks. Y es que siempre llevan el use por delante. Un ejemplo de estos son hooks que ya conocemos, como puede ser el use state, use effect o use rep. Estos son hooks propios de React, pero cuando nosotros creamos un custom hook, vamos a tener que agregarle un use delante. Esto para que React lo reconozca como que es un hook y también para que otros desarrolladores o nosotros mismos lo identifiquemos como tal, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un custom hook? Primero que nada es una función, la cual se utiliza para extraer la lógica. La podemos extraer en este hook y así esta sea reutilizable. Así que dentro de esta función o dentro de este hook podemos también tener más lógica, podemos también tener el manejo de estados. No es un componente, pero puede devolver uno, es decir, si bien no te devuelve la estructura o código HTML para que lo renderice en React, podemos crear otra función dentro del mismo archivo que contiene el hook y esta sí puede devolver el código HTML para que React lo renderice. Pero esto lo estaremos viendo igual en la práctica para entenderlo mejor. Por el momento quedémonos con este concepto de que un hook es una función la cual nos va a servir para extraer la lógica dentro de este. Vayamos entonces a este ejemplo práctico de crear el poput o el modal con la ayuda de los custom hooks. El por qué he elegido este ejemplo es para abarcar un poquito más de conceptos. También te voy a dejar el código utilizado en este proyecto en GitHub, ahí en la descripción por si lo necesitas. Básicamente lo que se está haciendo aquí es un proyecto de React, el cual abre un poput y esto te digo es con ayuda de un hook. Seguramente tú ya tendrás tu proyecto de React. En este caso yo voy a crear uno nuevo para este ejemplo, pero si tú ya tienes tu proyecto de React, puedes trabajar en él sin problema. Ahora también en mi caso voy a instalarme Styled Components para ayudarme con esto de los estilos. Pero recordemos que esto no es necesario para trabajar con custom hooks, ya que no influyen o influirán muy poco en la lógica. A continuación voy a crear dos carpetas. Una se va a llamar Components y a la segunda le voy a poner de nombre Custom Hooks. Luego entonces primero creamos un archivo en la carpeta Components de nombre modal.jsx. Primero que nada yo voy a importar styled components y después voy a importar lo que vendría siendo el hook use effect y el hook use state. Con esto entonces voy a crear mi función que se exporte por defecto. Se va a llamar modal. Va a recibir dos parámetros. El primero con el nombre de handle close, que va a manejar el estado del poput o del modal. Es decir, si este va a estar abierto o va a estar cerrado. También voy a recibir content. Esto va a ser el contenido que quiero que tenga dentro de este modal, para que lo pueda reutilizar en otros lugares o de otras maneras, cambiando el contenido y este sea un poquito más versátil. Primero voy a definir un keyframe para cuando abramos el modal, luego un div que va a ser toda la parte de atrás del modal y de un efecto de opacidad en el fondo de atrás, luego el estilo de modal area que va a ser el div que contenga todo nuestro modal, un estilo para el título y por último el estilo para el botón de cerrar. Ahora simplemente ocupo estos estilos. Recordemos, este es un div que es la parte de atrás que le da un efecto de opacidad. Luego modal area es todo el modal y el título, el botón de cerrar y al final todo el contenido que va a tener nuestro modal dentro. Y vamos a ver de momento qué es lo que tenemos. Así que me voy a dirigir a donde quiero que esté ese modal y en este caso va a ser en el archivo app.js. Voy a importar el modal que acabé de crear en components y lo voy a colocar en alguna parte de mi código. En este caso no importa dónde lo coloque, ya que en los estilos yo le he definido que va a tener una posición fixed, es decir, va a estar fijado en una posición de la pantalla, en este caso en 0,0 de todo, y el modal va a estar centrado justo en el medio, con este div y con este estilo de ms transform, translate en y lo estaría centrando en medio de la pantalla. De acuerdo, por esta razón es que no importa dónde ponga este modal, me lo va a mostrar de todas maneras. Aquí en content yo he copiado esta parte del código, pero por el momento no hemos creado este componente. Así que ahora mismo solamente voy a ponerle un texto, que va a ser el contenido. Tampoco he definido una función, así que por el momento voy a poner una función aquí. Ahora guardamos y vamos a ver qué tenemos. Ahora al dirigirme a la página de mi proyecto,
voy a notar que ya existe este modal. Sin embargo, este no se puede cerrar todavía debido a que no estamos controlándolo por algún estado. Así que lo siguiente en crear va a ser el estado. Por ahora ten paciencia, todavía no estamos creando lo que es el custom hook, pero toda esta lógica o todo este código que estamos utilizando se va a reutilizar para el custom hook. Para empezar con la lógica de controlar por estado si el modal está abierto o no, he agregado un estado booleano y también una función la cual va a cambiar este estado. En el botón de cerrar, agregar esta función para que nos cambie el estado del modal y este se cierre. Ahora voy a agregar esta constante de estado y le voy a poner que si viene en verdadero me muestra el modal y si viene en falso no me muestre nada. Y ahora en la página del proyecto, al yo pulsar la X o dar clic en el fondo, este modal se va a cerrar. Y ya está, estaríamos cerrando nuestro modal de esa manera. ¿Qué pasa ahora si queremos abrirlo? Tendremos que poner la lógica de abrir aquí y pasar por parámetro lo que vendría siendo un estado de algún botón que nosotros pongamos aquí para abrir este modal. Sin embargo, eso se vuelve un poquito difícil de mantener, un poquito difícil de leer ese código, por lo tanto no es lo aconsejable. Entonces, para este caso, en el que no puedo meter toda esta lógica dentro del componente como tal, voy a necesitar jalar toda esta lógica y colocar la lógica aquí, en el componente padre perteneciente a mi modal. Así que voy a cortar la constante y la función, la voy a pegar aquí dentro del componente app. Voy a hacer lo mismo que tenía en modal, va a ser verificar el valor de isOpen para ver si devolvemos el modal o si no devolvemos nada. Handle close modal lo voy a cambiar solamente por handle modal y ahora esta función yo se la puedo pasar aquí en el close y esto no cerraría el modal. Así que voy a recibir el parámetro close, que aquí me había equivocado y le había puesto handle close, lo cambiamos solo a close y lo llamamos en el onClick del background y en el onClick de pulsar el botón de la X y voy a eliminar la validación del ternario porque ya no tenemos más estados aquí, de tal forma que solamente me quedo con el componente que va a devolver. También podríamos eliminar el useState. Ahora solo es guardar y aquí en el componente padre agregar cualquier botón para abrir este modal y con el texto de open modal al cual le hace falta useState, es decir, hace falta que importe useState de React. De esta forma ya podemos controlar el abrir y cerrar de este componente. Sin embargo, surge otro problema y es que si tenemos muchos estados o muchos más componentes, supongamos que queremos agregar 3 modals por aquí, algo así, pero cada uno diferente. Digamos, este modal 1, modal 2 o modal 3, por ejemplo. Cada uno debería tener su propio estado, por supuesto. Este sería Open 2, y sería Open 3 y así sucesivamente si quisiéramos agregar más. Pero ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos más estados? Es decir, que el modal no dependiera únicamente de un estado, sino que dependiera de varios estados más. Bueno, estaríamos teniendo bastante más código en la declaración de constantes de estado e incluso podría llegar a ser un poquito confuso. Así que para esto podemos utilizar un custom hook, el cual él maneje los propios estados. Así que vamos a crearlo. Entonces en la carpeta custom hooks, nuevo archivo y a este le voy a poner modal hook.js para diferenciarlo del componente modal que ya habíamos creado. A continuación aquí voy a copiar lo que tenga yo en modal, todo, y lo voy a pegar en modal hook de esta manera. Y ahora entonces, como voy a controlar los estados de abrir y cerrar desde aquí, puedo entonces importar useState. Ahora le cambio el nombre a modal hook y este archivo básicamente es el componente, pero ahora este componente va a recibir como parámetro un hook para recuperar todas esas propiedades que puedan estar manejando, como puede ser cerrar o abrir. Así que le he cambiado el parámetro y ahora se va a llamar modal hook. En un momento vamos a reemplazar los onClick para cerrar y ahora defino una función. Recordemos que esto siempre debe llevar la palabra use, así como el hook useState, y dentro de este ya podemos declarar lo que vendría siendo la lógica de estados o cualquier otro tipo de lógica que necesitemos. En este caso defino el estado de mostrar. También defino una función para cambiar este estado. Y por último recordemos que el custom hook no devuelve componentes, sino más bien devuelve lo que vendría siendo cualquier tipo de lógica, sumas, variables, constantes de estado, etc. En este caso le voy a pasar la función para cambiar el estado. Y también le voy a pasar el estado actual. Bien, ahora voy a borrar tantito esta parte de export default. Lo voy a dejar solamente así. Y el objetivo de esto es tener nosotros un import aquí arriba, algo así. Un import, por ejemplo, de modal hook
coma, y entre llaves nosotros pasar nuestro hook from modal hook. El objetivo es crear esto, algo así como React, coma, use state. Recordemos que este es el componente React, pero dentro este mismo archivo tiene varios hooks, como use state, use effect, entre otros. Entonces esto es lo que se está logrando aquí, tener un componente o tener un archivo que te puede devolver un componente, pero que también te puede devolver hooks que manejen o te manipulen datos de ese componente. De acuerdo, entonces habíamos eliminado el export default de la función modal hook. Ahora le volvemos a agregar, pero aquí abajo, esto para que se entienda un poquito más lo que está pasando. Así que le voy a devolver export default y la función que es el modal hook. Y ahora para los custom hooks tenemos que darle export llaves y aquí exportaríamos todos los hooks que nosotros necesitemos. Es decir, si yo tuviera aquí otra función que sea useModal2, por ejemplo, podría poner useModal e useModal2. De esta forma yo ya tendría dos hooks. Cuando yo quisiera llamar este archivo, podría poner import useModal y useModal2 porque tengo dos hooks. Bien, voy a eliminar todo esto que solamente lo puse para explicar esta parte. Y solamente nos quedamos con el export default del componente y el export default, el export del hook. Ahora sabemos que nuestra función del componente va a recibir este hook. Por lo tanto, este hook devuelve dos cosas. Una es el estado actual. Y dos es el cambio de este estado. Por lo tanto, yo puedo llamar desde este parámetro a show para el estado actual y también puedo llamar a changeShow para cambiar el estado actual. Así que en el return podría poner una declaración ternaria y decirle que me valide si este es verdadero. Me va a devolver el componente y si este fuera falso no me devolvería nada. Y ahora cuando yo pulse en cerrar, quiero que me cierre este modal, así que le paso modal hook change show. Y también cuando pulsemos la X también quiero que me cierre este modal, así que le paso igual el cambio de estado al botón de cerrar. Ahora bien, en este caso solamente tenemos un estado, pero podríamos tener muchos más aquí. Podríamos tener varios aquí y cada uno de estos lo podríamos devolver sin problema aquí. Y todo esto lo estaríamos recuperando en el modal hook porque es lo que le estaríamos pasando como parámetro. Me dirijo al componente que quiero que contenga el modal y a continuación ya puedo importar lo que vendría siendo modal hook y mi hook useModal. Voy a borrar estas partes que agregué para el ejemplo y ahora puedo utilizar el useModal llamando a mi custom hook. Entonces ahora creo mi constante llamando a mi custom hook. También llamo al componente modal hook y recordemos que tiene dos parámetros. El primero es modal hook y el segundo es content. Así que le asigno modal hook, content. Por el momento le voy a poner lo mismo que arriba, contenido, y necesito un botón, así que voy a reutilizar el botón que tengo abajo y este se va a abrir con handle modal hook. Va a ser una función que creamos ahora mismo. Ya que hemos creado esta función, dentro vamos a llamar al hook y podremos controlar lo que vienen siendo las variables de estado de nuestro modal. Así que llamamos a la función cambiar estado cuando nosotros pulsemos este botón. Ahora solamente me faltaría cambiar el texto del botón y le voy a poner open modal hook. Ya estaría funcionando nuestro modal con la ayuda del custom hook. Ahora en este ejemplo podría parecer que el código es el mismo, sin embargo pongamos lo siguiente, que esto tuviera otros 3 estados más y cada estado, supongamos, voy a poner aquí un comentario extra, así para diferencia, y cada estado, supongamos que tenga un handle también como este sería el código y la declaración de los estados la tendríamos que hacer aquí. En el caso del hook, solamente tendríamos que declarar una nueva función por cada botón y por ejemplo llamar a changeShow2 o changeShow3, diferencia de lo que sería aquí. Y también cada una de estas funciones se tendría que pasar como parámetro. Es decir, tendríamos que crear aquí close, en lo que vendría siendo el modal como parámetro, llamar a close modal 2 y al tercero. Es decir, esto se tendría que pasar como parámetro porque sería la única manera de manipular estos estados dentro de lo que vendría siendo el componente. Por lo tanto, veo un poquito menos confuso pasarle el hook y controlar todos los estados mediante este mismo. Bien, ahora voy a borrar todo esto y con esto ya sabes cómo está funcionando un custom hook y también nos ha ayudado a comprender cómo es que funciona estos imports en los cuales te devuelve un componente y también te devuelve
uno o más hooks, por lo tanto ya puedes crear tú tus propios custom hooks. También por último, como el video se trata de crear un modal, vamos a hacer que este contenido pueda ser diferente y nosotros le podamos pasar un componente. Así que rápidamente en la carpeta components voy a crear un nuevo archivo. Este se va a llamar modal username.jsx. A este archivo le he agregado useState y le he agregado los style components. Voy a crear la función de este componente llamada username y agrego los siguientes estilos para crear un input. También agrego una constante de estado para controlar lo que tenga este input y le pongo que tenga lo siguiente: el container, que es un div, y lo que vendría siendo un label con su respectivo input. Ahora guardo este componente que tiene ahora dos inputs, me dirijo al archivo app.js, importo este componente que he creado y ahora en el modal reemplazo el contenido y le pasamos un componente como parámetro. Y como vemos, este ya nos está mostrando los dos inputs que yo he puesto en el componente. De esta manera tú puedes crear varios componentes, como fue este caso, y digamos agregar distintos formularios, que podría ser lo más habitual. Digamos, un formulario para registro lo creas como un componente, un formulario para login también lo creas como otro componente diferente, y por último, ya cuando lo vayas a utilizar de esta manera, podría ser, le pasas como contenido tu componente. Podrías reutilizar este mismo o crear uno diferente. Digamos, crear uno diferente así, ya que llaman a tu segundo componente. Digamos, por ejemplo, tuvieras un form login, un formulario de login, bueno, pues lo tendrías de esta manera. Claramente tendrías que llamar un nuevo hook para este otro componente, y si lo quisieras hacer con el mismo también puedes. Tendrías que modificar tu modal hook, que de hecho estaría bien que lo hicieras como ejercicio, para solamente tener aquí un modal hook y asignarle el contenido de forma dinámica. Es decir, cada que yo pulse este botón, aparte de abrir lo que vendría siendo el modal hook, también podría yo asignar aquí, digamos, esta variable no existe, pero por poner un ejemplo, la variable content, y decirle, ¿sabes qué? Tu variable content vas a tener este contenido o vas a tener este componente username, y ya mostrarías entonces lo que vendría siendo el modal. Muy bien, te recuerdo que este código va a estar en GitHub, los componentes y el custom hook. Si ya sabes cómo funcionan los hooks y crees que ha faltado algo interesante, también coméntalo por favor. Espero te sirva y hasta la próxima.